Hola chicos, buenas tardes. Un gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, nuestro tema va a ser ejes de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es aquel que divide una figura en dos partes iguales. Cada vez que una figura está dividida en partes iguales se le llama eje de simetría. Veamos aquí un cuadrilátero, el cuadrado. El cuadrado en este caso tiene 1, 2, 3 y 4 ejes de simetría. ¿Por qué sabemos que es un eje de simetría? Porque al momento en que nosotros doblamos la figura, tiene sus lados iguales. Vamos a ver ahora un trapecio. En el caso de este trapecio, podemos decir que únicamente tiene un eje de simetría. ¿Por qué? Porque si yo doblo esta figura, está en partes iguales. Si yo quiero doblarla una vez más, no quedarían sus partes iguales. Entonces, el trapecio tiene únicamente un eje de simetría, ¿vale? Que es aquella línea que divide una figura en partes iguales. Vamos con otro ejemplo. Yo tengo aquí un corazón. En este caso del corazón, podemos decir que también tiene solamente un eje de simetría. Si yo intento doblar el corazón o marcarle otra línea, me doy cuenta de que las partes no son iguales. Entonces, tiene solamente un eje de simetría. Vamos con otra figura. Esta luna o esta media luna. Esta media luna también tiene solamente un eje de simetría. Si yo la doblo a la mitad, podemos ver que sus partes empatan, entonces tiene una división en partes iguales. Tiene un solo eje de simetría. Ahora bien, vamos con el rombo. El rombo lo doblo una vez, tiene sus partes iguales, tiene un eje de simetría, lo doblo otra vez, tiene sus partes iguales, entonces tiene dos ejes de simetría. Vamos con una figura más. Tengo yo aquí un círculo. El círculo, si yo lo doblo a la mitad, tiene un eje de simetría. Sus partes empatan, entonces sus partes son iguales. Si lo divido en otra mitad, tiene dos ejes de simetría. Siguen siendo iguales sus partes. Si lo divido en otra mitad, sus partes siguen siendo iguales. Entonces ya tiene tres ejes de simetría. Ahora bien, en otra mitad, podemos decir que ya tiene 4 ejes de simetría, al igual que nuestro cuadrado. Para que podamos ver esto de manera más clara, lo voy a trazar con una regla, ¿sale? Yo aquí trazo un eje de simetría. Si yo quiero trazar otro eje de simetría, mis partes no son iguales. Trazo en el corazón un eje de simetría. Si quiero trazar otro eje de simetría u otro eje de simetría, me doy cuenta de que sus partes no son iguales. En la luna, en la imagen de la luna, trazo el eje de simetría que yo ya había marcado. Si quiero trazar algún otro eje de simetría, me doy cuenta de que sus partes no son iguales. Entonces tiene solamente un eje de simetría. El rombo, trazo el eje de simetría que ya habíamos hecho, trazo el otro eje de simetría. Si quiero trazar algún otro eje de simetría, me doy cuenta de que sus partes no son iguales. ¿Ok, chicos?
al menos que quedara aquí. Aquí yo sí podría trazar otro eje de simetría que dejar sus partes iguales. Entonces aquí yo podría decir que ya tengo un rombo con 4 ejes de simetría. El círculo. Trazo un eje de simetría, 2 ejes de simetría, 3 ejes de simetría, 4 ejes de simetría. Y así podemos comprobar que un eje de simetría es aquel que divide una figura en partes iguales. Espero que les haya quedado claro el tema, chicos. Ahora vamos a realizar las actividades de nuestro libro.